Hola, ¿quieres saber por qué estas imágenes se ven así y cómo podríamos mejorarlas? Pues acompáñanos. Primero debemos conocer un poco la historia de la salud en nuestro país. Todo comenzó en las épocas de antes del siglo XX. No te preocupes, no registraremos tanto este tiempo. En esos momentos, la gente solía ir a las casas de su médico de confianza o a las universidades que contaban con centros de salud, también a los lugares militares que ofrecían estos servicios. Luego de la primera mitad del siglo XX, se integraron más formalmente las entidades de protección social y sanitarias, dando beneficios a la población tanto sociales y laborales, así como la fundación del Estado de Bienestar, integrados en base al sistema europeo. Ya en 1924 se instauró el Ministerio de Higiene, Asistencia y Previsión Social, y se estableció el seguro obrero obligatorio. En 1978 se dictaminó la Ley de Medicina Preventiva. En 1942 se creó el Servicio Médico Nacional de Empleados, o mejor conocido como SERMENA, que cubría el sector de empleados públicos y particulares. En la segunda mitad del siglo XX, más específicamente en el año 1952, fue creado el SNC, o Servicio Nacional de Salud, usando un modelo británico, y utilizó la integración de los organismos públicos que presentaban servicios de salud. Durante la existencia del SNC fue la principal institución de salud con más de 120.000 funcionarios distribuidos en una red que alcanzó casi todo el país. Ya con menor gestión también existían otras entidades de salud que dependían en su mayoría de universidades o fuerzas armadas. Este periodo terminó con el golpe de estado militar en el año 1973. La reforma radical del sistema de salud que se llevó a cabo en este periodo fue coherente con la reforma política y económica global adoptada bajo el régimen militar. Sus principios y el modelo adoptado se basan en la línea de postulados neoliberales internacionales, promovido por la Universidad de Chicago. El hito principal ocurrió en 1979, cuando, en virtud del Decreto de Ley 2763, se reorganizó el Ministerio de Salud y sus instituciones relacionadas, creándose en consecuencia el Sistema Nacional de Servicios de Salud, o SNSS. La creación del régimen de prestaciones de salud, mediante la denominada Ley de Salud, fijó las características del modelo financiero, previsión y atención de salud vigente, destacando la libertad de optar por alternativas públicas o privadas. Entre 1981 y 1986 se adoptaron iniciativas legales para la creación de la Institución de Salud Provisional ISAPRE y se concretó el traspaso de la administración de la mayoría de establecimientos de nivel primario a las municipalidades. Desde 1990, los gobiernos consecutivos de una concentración de centro-izquierda se concentraron en recuperar paulatinamente la protección social en salud, parcialmente la crisis financiera, de otros recursos y de gestión del SNSS. En ese periodo se logró realizar inversiones y establecer o fortalecer programas basados en los derechos y necesidades principales de la población, con énfasis en los más desfavorecidos, vulnerables y necesitados en materias relativas a la salud. Desde 1990 se han realizado una serie de reformas específicas en el sistema de salud. Desde marzo de 2010, el manejo sectorial de salud ha estado bajo la responsabilidad de un gobierno de coalición de centro-derecha. El sistema de salud ha estado administrado bajo las mismas condiciones originales de estructura y funcionamiento establecidas en la década de 1980, con énfasis en el rol subsidiario del Estado y la privatización directa o indirecta, lo que incluye los convenios de inversión y la gestión de centros asistenciales más complejos. El marco normativo y político imperante desde la década de los 80 no permite que se produzcan cambios o reformas sustanciales que le permitan mejorar el financiamiento, distribución de recursos, fortalecer el desempeño o adaptarse de modo más dinámico a responder de forma adecuada de las nuevas y diversas necesidades de salud de la población. El pilar de la salud consiste en garantizar que toda la población chilena o extranjera dentro de las inmediaciones del país esté bajo las normativas de salubridad, o sea, que mantenga una salud estable y accesible para consolidar su vida. Aunque en muchos procesos se necesitan altas sumas económicas para que la población tenga acceso a la salud, por lo que no cumple muy bien su trabajo. En este momento hay dos cualidades representativas del sistema de salud. Uno que es público, FONASA, que tiene cupo muy limitado y hace falta horas de espera para poder atenderse. Y otro que es de ámbito privado, ISAPRE, que tiene una calidad mucho mayor, pero a su vez es muchas veces más caro que el anterior mencionado. El FONASA tiene dos modalidades de atención. La primera, la modalidad de atención institucional MAI. En esta modalidad, las prestaciones médicas se otorgan a
los beneficiarios de los establecimientos públicos que conforman la red asistencial como el CESFAM, el SAPU, los DRS, los CDT y los hospitales públicos. Luego está la modalidad libre elección, MLE. En esta modalidad la persona puede atenderse en establecimientos privados o con profesionales que tengan convenio. Pero, ¿quiénes pueden atender en esta modalidad? Solo pueden atenderse en esta modalidad las personas de los grupos B, C y D. Para ello pueden acceder a la compra de un bono de atención. ¿Cuál es el valor del bono de atención? El valor de la atención está relacionado con el nivel de inscripción del profesional o establecimiento donde se realiza la atención, que puede ser de nivel 1, 2 y 3. Hay 4 grupos de atención. El grupo A son consideradas en este grupo las personas carentes de recursos y los causantes de subsidios únicos familiar, por lo que se le atienden de manera gratuita en hospitales y consultorios públicos. El grupo B son consideradas en este grupo las personas cuyo ingreso imponible mensual sea menor o igual a 276.000 pesos y la persona beneficiaria de pensiones básicas solidarias, por lo que se atienden de manera gratuita en hospitales y consultorios públicos. Grupo C. Son consideradas en este grupo las personas con un ingreso imponible mensual mayor a 276.000 pesos y menor o igual a 402.000 pesos, por lo que pagan un 10% del hospital en arancales públicos. Con 3 o más cargas familiares pasarán al grupo B. El grupo D. Son consideradas en este grupo las personas con un ingreso imponible mensual mayor a 402.000 pesos, por lo que pagarán un 20% del arancel en hospitales públicos. Con 3 o más cargas familiares pasarán al grupo C. Las ISAPRES son instituciones de salud previsional privadas encargadas de financiar las prestaciones y beneficios de salud a las personas que cotizan el 7% o un monto superior convenido en sus ingresos mensuales para la salud. Las modalidades de atención en ISAPRES son la modalidad de prestadores de convenio preferentes. En esta modalidad, la ISAPRE cubre las prestaciones de salud a través de un determinado prestador o red de prestadores individualizados con el plan con prestador preferente, siendo la bonificación mayor si se atiende con el prestador establecido en el plan. Así, además, cubre las prestaciones de salud bajo la modalidad de libre elección, pero con menor bonificación. La modalidad de libre elección. Las ISAPRE bonificarán cualquier prestador médico en el que esté afiliado o beneficiario se atienda. La modalidad cerrada o médico de cabecera. La ISAPRE bonificará si el afiliado o beneficiario se atiende solo en el prestador que señala el plan de salud. Un contrato de salud. El contrato de salud previsional es el acuerdo entre la persona afiliada y su ISAPRE. Es de carácter individual y se expresa a través de documentos formales donde se establecen derechos y obligaciones de ambas partes. Los principales problemas del sistema de salud actual son precariedad de atención pública, ya que muchas veces para atenderse en la salud pública se necesitan horas y horas de espera, no siempre siendo de la mejor calidad, no siempre teniendo los implementos de salud necesarios, como cuellos ortopédicos o cosas así. Costes inmensos, como lo son en medicamentos y en atenciones privadas. Cada uno costea la salud que puede, pero los recursos, 50% que se lleva a la salud privada, es demasiado alto en relación a la cantidad de personas que se atienden en estos lugares, que es tan solo del 20%. También está el impuesto de 7% no transferible, ya que si lo pones en una ISAPRE específica no podrás tener los beneficios de otras, y no te sirve para la salud pública, aun cuando te obliguen a pagarlo si tú decides tener esta como tu principal centro de salud, cosa que no compensa el impuesto aunque tenga mejores implementos y mejores servicios. Nuestra propuesta para el pilar de salud sería tomar el sistema que se usa actualmente en Francia y el sistema chileno para combinarlos y poder tomar las mejores cualidades de cada uno. Necesitamos un sistema sanitario que garantice el acceso a la sanidad a todos sus ciudadanos, una interrelación entre lo público y lo privado. Y es en este mix donde radica el éxito de la sanidad francesa. Francia dispone de una cobertura sanitaria universal en el que las visitas rutinarias al médico y los tratamientos más comunes son pagadas en un 70% por la seguridad social. Es decir, la persona solo debe pagar el 30% de lo que realmente cuesta. Y para este 30%, muchas personas contratan también un seguro privado que cubre estos gastos, después de evidentemente estar pagando una cuota. Pero la clave está en que para las enfermedades graves o de larga duración, que supondría un esfuerzo económico inalcanzable, el Estado paga el 100%. O sea, la persona no debe pagar nada. También añadiremos que el Estado brinde becas en las carreras de medicina para que se obtenga mejor personal médico en el país.
Así nuestra propuesta se basa en implementar el beneficio económico costeado por el gobierno, siendo de 70% entonces la salud pública puede aumentar su valor y sus sueldos, ya que la población no se verá afectada, contratando mayor cantidad y mejores profesionales de la salud, mejorando así la capacidad de acceder a la misma y su calidad tanto de trabajo como de atención, a la vez que la salud privada disminuye su costo y se pone equitativamente con la pública para formar un sistema de libre elección en vez de condicional a tu situación económica.